Universidad Tecnológica de Nayarit presenta. Bueno, vamos a diseñar un circuito donde el transistor actúe como un amplificador, mostrando el cálculo de corriente de la base, corriente del colector, voltaje del colector emisor y potencia disipada, y vamos a graficar el punto Q. Bueno, ya que tenemos el circuito diseñado con todas sus partes, vamos a utilizar el voltaje de la fuente. Tenemos el voltaje de la fuente de la base, la resistencia de la base, el voltaje de la fuente del colector, resistencia del colector y ganancia. Lo primero que necesitamos es la corriente de la base. Esta la vamos a sacar de la siguiente manera, con la siguiente fórmula y usando la segunda aproximación. Vamos a utilizar el voltaje pensando que es un transistor de silicio, pues ocupa 0.7 volts para servir. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a restarle los 0.7 volts a la base principal y después dividirlos entre la resistencia de la base. Entonces aquí ya tenemos todo ya pues hecho, ¿no? Cambiamos las variables por los valores y tenemos el resultado Ahora necesitamos sacar la intensidad del colector. Para sacar la intensidad del colector necesitamos la intensidad de la base, que ya la tenemos, y la ganancia, que ya nos la habían dado desde antes. Entonces nada más lo multiplicamos uno por el otro. La multiplicación de estas dos variables nos da el resultado de 2.6 por 10 a la menos 3 amperes. Para sacar el voltaje de colector emisor es necesario tener, bueno, ya tenemos el voltaje de la fuente del colector, y después de esto de restarle, ¿cómo se dice?, la intensidad del colector por la resistencia del colector. En lo que vamos a hacer a continuación, nada más cambiamos estos por valores. Todo esto nos da al cambiar los números, nos da un resultado de 7.4 volts. Para sacar la potencia disipada es igual al voltaje del colector emisor por la intensidad del colector. Eso nos da a 7.4 volts por 2.6 miliamperes. Es igual a 0.0142.4 watts. Entonces, para graficar el punto Q, que es lo último que necesitamos, primero necesitamos alterar los ejes de la gráfica. Uno es el X y el Y. El X va a estar el voltaje del colector emisor, y va a tener como punto máximo el voltaje de fuente de la base. El eje Y va a tener la intensidad del colector de saturación, que la intensidad de saturación vendría siendo el punto máximo también, y de se traza una línea recta que pasa por todas las líneas estas. Entonces digamos que bajamos el voltaje y nuestra intensidad también sería de acuerdo a ese voltaje. La intensidad de colector de saturación se saca tomando el voltaje de la fuente del colector entre la resistencia del colector, y ya solamente es graficar y usar la ley de Ohm para poder pues simplemente sacar el punto Q. Listo. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos del MT23 de la Escuela Universidad Tecnológica de Nayarit. Gracias.